Bueno, la idea de la clase de hoy es trabajar un poquito en los que son los conceptos de nanocelulosa, principalmente lo que esté relacionado a la, principalmente lo que esté relacionado a las propiedades, usos y métodos de obtención, ¿sí? Como les mencionaba hasta hace un instante, el objetivo de esta clase no es profundizar demasiado en todo lo que son estos temas, porque por ahí eh, exceden un poquito a lo que va a ser el campo laboral de ustedes, pero sí me parece importante, nos parece importante, que ustedes tengan un pantallazo de lo que es la nanocelulosa, propiedades, uso y método de obtención, porque eso les va a permitir a ustedes entender que por un lado, lo que ustedes están estudiando en química de la madera tiene aplicación, y por el otro lado, saber más o menos cuáles son las tendencias que se manejan en todo lo que es investigación y aplicaciones de todo lo que es la industria química de la madera a la industria en general, ¿sí? Así que bueno, vayamos avanzando despacito con algunas definiciones bien generales, ¿sí? La nanotecnología, no sé si saben al respecto, pero es un campo multidisciplinario que supervisa la manipulación de estructuras a niveles atómicos, moleculares y nanométricos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Al ser un campo multidisciplinario, no es que solo incluye a un campo de estudio, ¿sí? Puede incluir a la ingeniería, a la biología, a la medicina, eso se refiere a que sea multidisciplinario, ¿sí? Y que supervisa la manipulación de estructuras a niveles atómicos, moleculares y nanométricos, se refiere justamente al tamaño de las partículas que intervienen en este campo de estudio, ¿sí? Y ahí dice que trabaja en el rango de entre 1 y 100 nanómetros. Ustedes saben, ¿se acuerdan? Habrán visto seguramente en física, pero ¿se acuerdan cuánto es un nanómetro? Sin googlear, sin repetir y sin soplar. O sea, el nano hacía referencia a que se multiplicaba por 10 elevado a la menos 9, si no me equivoco, Correcto. de 10 a metros. la, 10 a la menos 9 metros en este caso, ¿sí? Entonces, la escala nanométrica, estamos hablando del orden de la millonésima parte de un milímetro, ¿sí? O sea, a un milímetro lo partimos en un millón, eso sería un nanómetro. Y entre 1 y 100 nanómetros es la escala nanométrica en la cual los materiales que nosotros trabajemos que tengan ese tamaño van a tener determinadas características que por su tamaño se van a comportar de una determinada forma que a nosotros nos resulta de particular interés. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que si yo tengo un determinado material X cualquiera que a la escala macroscópica tiene unas determinadas propiedades, si yo lo rompo de un tamaño muy chiquitito, a la escala nanométrica se va a comportar de forma diferente. ¿Y por qué se va a comportar de forma diferente? Bueno, por su tamaño y porque en ese tamaño las interacciones con, con otras partículas similares es distinta, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que tenga propiedades distintas y por eso es que la nanotecnología representa todo un campo de estudio en el cual, aprovechando estas particularidades, se pueden generar distintos materiales nuevos o aplicaciones distintas a materiales que ya se conocían, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que tengamos una idea y sabiendo que los cabellos no son todos iguales, esto a modo de que tengamos un ejemplo nada más, la escala que se muestra ahí en la imagen es lo que serían 100 nanómetros, que sería el inicio de la escala nanométrica, ¿sí? De ahí hacia abajo más pequeño, hasta llegar al nanómetro. ¿Sí? Eh, Fíjense, para que tengamos idea, nosotros tenemos las micras, que son 10 a la menos 6, ¿sí? O sea, un metro partido en un millón, ¿sí? Sería una micra. Entonces, tenemos en esta escala el tamaño micro y el tamaño nano, ¿sí? Esa diferenciación. Y en la parte alta, en la parte superior de la escala, tenemos compuestos que son naturales, digamos, ¿sí? Que no hay intervención humana en su fabricación, ¿sí? Como células, virus, proteínas, ADN y el átomo, un átomo genérico, digamos,
¿sí? Cómo a diferentes escalas, ya sea micro o nanométrico, vamos encontrando estos distintos compuestos, no sé si es la palabra, pero estos materiales o estos no me está saliendo una palabra que englobe átomos, ADN, proteína, virus y células, estas especies, digamos, por decirlo así, ¿sí? Y en la parte inferior sí vemos a compuestos o a materiales creados por el ser humano, como ser los transistores que se crearon allá por el 1970, ¿sí? Después otros transistores de menor tamaño con una escala mucho más pequeña, digamos, ya en este siglo. Después los nanotubos, por ejemplo, que son compuestos en general carbonados, con una estructura similar a lo que sería un átomo de benceno, pero en lugar de simplemente un átomo de benceno, son varios átomos como bencénicos que se enrollan para formar un tubo, ¿sí? Por estas características, por este tamaño y por la forma que tiene, va a tener características particulares que no va a tener el benceno, ¿sí? No sé si conocen el Kevlar. ¿Escucharon hablar alguna vez del Kevlar o no? No, pero Bueno, el Kevlar es un material también polimérico que tiene una estructura similar, digamos, en el sentido de que parecen muchos anillos bencénicos, pero bueno, a diferencia que el Kevlar tiene también nitrógeno, que permite también en parte esa unión, que bueno, que también tiene ciertas particularidades. Quería simplemente para hacer una comparación, pero sí, no viene al caso. Sí. En cuanto a las propiedades de los nanomateriales, los que le comentaba hace un ratito, ¿sí? A esta escala, los materiales adoptan otras propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el punto de fusión disminuye. A ver, y acá me gustaría que pensemos un ratito, si nosotros imaginamos a nivel estructural qué diferencia hay entre gases, líquidos y sólidos, ¿sí? En cuanto a su estructura cristalina y, la unión que hay entre, el tipo de unión que hay entre las moléculas que componen un sólido, un líquido y un gas. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo son, por ejemplo, las uniones entre, los átomos, las partículas de un sólido, y cómo son las uniones entre los átomos y o las partículas que representan un líquido, las moléculas? ¿Cuál tiene uniones más fuertes? Y en el sólido son más fuertes, digamos, no se pueden mover porque están como más juntas. Más juntas. Más juntas, sí. Por energía, digamos. Sí. Y también están acomodadas de una forma más regular, ¿cierto? Sí, En forman general, estructuras, digamos. la cristalina, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, no existe la posibilidad de que, por ejemplo, si yo tengo agua en estado sólido, de que dos moléculas de agua se muevan libremente una respecto a la otra, porque justamente están solidificadas y están quietas, rígidas una respecto a la otra, y eso es lo que le da la característica de sólido, ¿cierto? Eso también le da la característica de que tengan forma propia, no así los líquidos y los gases, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora imaginemos que si nosotros tenemos ese sólido y lo rompemos, ¿sí? Los átomos de ese sólido o las moléculas de ese sólido, ¿sí? Sí van a poder moverse libremente una sobre otra, ¿cierto? Porque van a estar rotas, ya no van a formar parte de la misma estructura cristalina, ¿sí? Si yo vuelvo a romper, y si vuelvo a romper, y si vuelvo a romper, va a haber como una tendencia a que esas micropartículas, si bien estando en estado sólido, puedan comportarse más bien como un líquido, ¿cierto? Bueno, no sé si me están siguiendo. Pero bueno, este fenómeno que le estoy explicando hace que pueda disminuir el punto de fusión, ¿sí? Después, por ejemplo, menor energía para moverse o vencer las fuerzas moleculares, que es lo que le estoy explicando, ¿sí? Al no haber una estructura tan
rígida entre dos moléculas hace que sea mucho más posible que se muevan y se necesite menos energía para vencer las fuerzas moleculares, ¿sí? El color también puede variar, ya que absorben luz a otra longitud de onda. ¿Eso qué significa? ¿Conocen? Todos están conociendo cómo los cuerpos tienen un determinado color. ¿Por qué los cuerpos tienen un determinado color? Según cómo lo atraviesa la luz. ¿Cómo lo atraviesa la luz? ¿Alguien quiere aportar algo más al respecto? En realidad sería por el reflejo de la luz, ¿no? O sea, Por la el- luz que no absorbe, lo refleja. Correcto. Y si reflejan una determinada longitud de onda, en el visible, ¿cierto? Nosotros vamos a ver el color de esa longitud de onda en el visible, ¿cierto? Si refleja en todo el rango del visible, lo vamos a ver como blanco, y si refleja solo en una longitud de onda o en un rango acotado de longitud de onda, vamos a verlo en el color que corresponda a esa longitud de onda. ¿Es así? Es así, ¿no? Creo que sí. Bien, ahora imagínense que yo tengo un material que es tan pequeño, que es más pequeño que la longitud de onda de la luz. ¿Se entienden? Fíjense, el rango del visible, voy a googlear acá rapidito así, no mando fruta. La longitud de onda visible va entre los 380 a los 500, a los 750 nanómetros. ¿Sí? Y nosotros estábamos hablando que nosotros acá teníamos compuestos que iban desde 1 a 100 nanómetros. ¿Sí? O sea, nosotros estamos hablando de materiales que son más pequeños que la longitud de onda de la luz en el espectro visible. ¿Se entienden? Entonces, es de esperar a que la luz no pueda impactar directamente sobre los materiales y reflejarse de la misma forma que lo haría si fuese un material macroscópico, ¿sí? Por lo tanto, se van a ver algunas alteraciones en los colores también, ¿sí? El superparamagnetismo, ¿sí? Que el paramagnetismo tiene que ver con la capacidad de los átomos de las moléculas o de las partículas que tienen capacidades magnéticas como para orientarse en presencia de un campo magnético, ¿sí? Al haber muchas partículas muy pequeñas, y como mencionamos más arriba, que tienen menos energía para moverse, ¿sí? Como que pueden ubicarse todas en una misma dirección en caso de que se lo someta a un campo magnético, ¿sí? Conversiones de algunos metales en semiconductores y algunos semiconductores en aislantes, ¿sí? Algunos que conducían la electricidad dejan de conducir o conducen menos y así. No quiero ponerme a explicar esto con demasiado detalle porque no viene al caso. El día que ustedes se pongan necesiten estudiar nanomateriales, van a estudiar los casos particulares en los cuales ustedes se vayan a desarrollar. Lo que sí me interesa es que entendamos que debido al muy pequeño tamaño que tienen los materiales, se van a comportar de forma distinta y por lo tanto, al comportarse de forma distinta, van a tener propiedades distintas. Eso. Si eso ustedes lo tienen claro, podemos continuar sin entrar en demasiado detalle acá con esta explicación. ¿Está más o menos claro lo que estoy explicando? ¿Se entiende? ¿Les resulta lógico que pueda llegar a variar alguna de las propiedades de los materiales cuando se presentan en un tamaño muy pequeño? Sí. Bien. ¿Se esperaban esto? O sea, ¿hubiesen imaginado ustedes que esto podría llegar a ocurrir o no? Se les había dicho, che, ¿será que los materiales, si son muy pequeños, se comportarían distintos? O sea, se pasó por la cabeza, ¿sí? ¿Alguna vez la pregunta? Bueno, en definitiva. Si no se les pasó, ahora estamos abriendo la posibilidad a que se les pase esta pregunta por la cabeza. Continuamos, ¿sí? Bueno, los fluidos tienen propiedades magnéticas, fotoluminescencia, etcétera, y otras propiedades que no vamos a detallar.
detallar demasiado porque no vienen al caso, pero sí importante que ustedes estén sabiendo que esas propiedades pueden variar, ¿sí? Como un ejemplo de esto que les mencionábamos, ¿sí? Les mencionaba, fíjense que en el caso del oro, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 1064 grados. Funde a 1064, es decir, pasa de estado sólido a estado líquido a 1064 grados centígrados. Si nosotros tenemos nanopartículas de alrededor o levemente superiores a 20 nanómetros, el punto de fusión va a bajar a 1000 grados. ¿Sí? Si es de 6 nanómetros a 800 grados, 4, 600, 2,5, 300 y así, siendo, si tenemos partículas de 1 nanómetro a temperatura ambiente, es decir, más o menos 20 grados centígrados, vamos a tener oro líquido. ¿Sí? Una vez más, eso tiene que ver con el cambio en el punto de fusión debido al tamaño de las partículas que venimos mencionando recién. Un ejemplo respecto a los colores también tiene que ver con el oro y con la plata, cómo se comportan en distintos diámetros de partículas, ¿sí? Por ejemplo, la plata a 100 nanómetros tiende a ser de color rojo, ¿sí? Y si tiene 40 nanómetros color azul, y si tiene 100 nanómetros color amarillo, y el oro naranja para 100 nanómetros, verde para 50 nanómetros y rojo para 25 nanómetros. ¿Sí? Estas diferencias tienen que ver una vez más con lo que mencionábamos de cómo se comportan los materiales a una escala muy pequeña, en este caso por su interacción con la luz. ¿Sí? Fíjense acá en el caso del punto de fusión del oro, cómo a tamaños muy pequeños, como ser 20 nanómetros, la diferencia que hay de estos 1000 grados con estos 1064 grados es prácticamente nula, no hay mucha diferencia. ¿Sí? O sea, si nosotros graficáramos en un eje XY, en el eje X pusiéramos el tamaño de partícula y en el eje Y pusiéramos el punto de fusión, ¿sí? A partir de 20 nanómetros en adelante ya permanecería prácticamente constante. ¿Sí? Las mayores variaciones se dan justamente de 20 para abajo, que es donde se produce una mayor alteración en las propiedades. ¿Sí? Dicho de otra forma, de 20 para abajo, pequeñas alteraciones en el diámetro repercuten en grandes alteraciones en el punto de fusión. Sí, perfecto. Sin embargo, no es tan fácil obtener partículas ni de 20, ni mucho menos de 6, ni muchísimo menos de 4. Y a pesar de que 6 está bastante cerca de 4, no es fácil obtener partículas de tan pequeño diámetro. ¿Sí? Bien, ¿por qué la importancia? Justamente por lo que mencionábamos recién, que a ese tamaño se empiezan a presentar propiedades distintas y que al ser distintas abren una infinidad de campos de aplicación de esos materiales que pueden, no por ahí por el tema del color, pero sí por ahí con las propiedades electromagnéticas y esas cuestiones, sí pueden repercutir en desarrollos tecnológicos que permitan desarrollos de nuevas tecnologías, vale la redundancia. ¿Sí? Posibilidad de reemplazar derivado del petróleo, que esto siempre hay toda una... A mí siempre me gusta poner sobre la mesa cuando se habla de la posibilidad de reemplazar derivado del petróleo, por un lado, la cuestión de que el petróleo es un bien no renovable que en algún momento se va a terminar, que si bien es cierto que hay petróleo todavía, cada vez es más difícil extraer ese petróleo, y al ser más difícil, es más costoso, y al ser más costoso hace que los productos que se obtengan a partir de derivado del petróleo, entre ellos los combustibles o la energía, no vaya a estar disponible para todas las personas del mundo. ¿Sí? Solo algunas personas van a poder tener acceso a esos materiales. ¿Sí? Si está bien o está mal, es una cuestión ética que podemos entrar a discutir 10 horas si queremos. Yo tengo mi posicionamiento, ustedes tal vez tengan el suyo. Para mí, digamos, los recursos deberían estar a disposición de la calidad de vida de los seres humanos, ¿sí? Y de una forma sustentable que permita el desarrollo de la biodiversidad en su conjunto, etcétera, etcétera. ¿Sí?
niveles de organización me dice alguien hace un ratito, no sé a qué se refería, ya me perdí. Y otra cuestión que me parece interesante hablar cuando nosotros hablamos de reemplazar derivados del petróleo, siempre es necesario tener en cuenta que el petróleo se está explotando a nivel industrial hace un centenar de años, más capaz, y por lo tanto hay toda una tecnología y un know-how y un montón de cuestiones que ya tienen ese sistema muy aceitado y que hacen que los costos estén muy bajos porque ya hay un desarrollo tecnológico que existe, no así cuando uno quiere producir un nuevo producto, vale la redundancia, a partir de otro material. ¿Sí? Hay que desarrollar esa tecnología y eso sale plata, ¿sí? Sale dinero, sale tiempo, hay que dedicarle recursos tecnológicos, recursos, ¿sí? Materia gris, ¿sí? Personas capacitadas trabajando en eso. Y eso hace que se encarezcan los productos que se obtienen por vías alternativas a los derivados del petróleo. Y una vez más, si es caro, no va a estar disponible para que toda la población en su conjunto pueda tener acceso. Entonces, ¿termina siendo una solución o no? Y bueno, la verdad es que en este caso no termina siendo una solución, pero es un camino que en algún momento se va a tener que transitar, considerando que el petróleo en algún momento se va a terminar y va a haber que reemplazarlo. Entonces, mejor temprano que tarde, estaría bueno que en la medida que se vaya terminando el petróleo, no se llegue a un punto de escasez y de crisis mundial internacional, y que en la medida que sea cada vez más caro obtener productos derivados del petróleo, ya estén más o menos disponibles otros productos en su reemplazo. ¿Sí? Me fui por las ramas un poquito. Respecto a química de la madera, ¿qué sabemos de química de la madera? La madera, ¿cómo está compuesta químicamente? Principalmente, ¿por qué? Y les voy a pedir que participen rapidito porque nos quedan 8 minutos y después vamos a iniciar otra sesión. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes químicos de la madera? Si estamos en una materia que se llama química de la madera y no sabemos cuáles son los componentes, estamos complicados. Vamos, gente, necesito que participen. Alguien dijo algo, pero no llegué a escuchar. Celulosa. Celulosa es uno. Después, Lignina. Creo lignina que y no se me escucha bien. te escucho entrecortado. ¿Sí? Celulosa, lignina y hemicelulosa son los principales, ¿sí? También tenemos extractivos y tenemos algo de inorgánico, ¿sí? La composición de esto, es decir, la composición de principalmente la hemicelulosa y la lignina, la celulosa no presenta tantas variaciones, pero la composición o la proporción de cada uno de estos componentes va a variar en función de la especie y de otras cuestiones también que aportan pero menor variabilidad, ¿sí? Las fibras a su vez están compuestas por microfibrilas y teniendo en cuenta la estructura de la celulosa, esta puede ser cristalina o amorfa. ¿Saben qué significa que la celulosa sea cristalina o amorfa? Cristalina sería que tenga una estructura firme. ¿Y amorfa? Que no tenga. Que no tiene forma. Claro, pero tiene que ver con cómo están acomodados, lo que hablábamos al comienzo de los sólidos, ¿sí? Cómo están acomodadas las moléculas, ¿sí? De forma que formen una estructura cristalina. Si están ordenadas va a ser cristalina y si no está ordenada va a ser amorfa. ¿Sí?
Y las fibras que tienen microfibrillas, eso lo conocen de la ultraestructura de la madera, ¿cierto? Sí. Perfecto, bueno, continuamos entonces. ¿Sí? Para usarlas, ¿sí? a la celulosa, digamos, a esas pequeñas cadenas de celulosa, que puede ser cristalina o amorfa, se la separa de la matriz por distintos métodos que pueden ser biológicos, mecánicos o químicos. ¿Sí? ¿Algunos de estos métodos ya vieron o no? Bueno, yo continúo, chicos. Yo necesito continuar porque me estoy preguntando y siento que no va en una sola dirección la, la charla. ¿Sí? Estaría bueno por ahí que aprovechen este espacio para sacarse algunas dudas. Bueno, la celulosa, como ustedes tal vez sepan, es el polímero natural más abundante en la naturaleza. ¿Sí? Está compuesto por unidades de beta de glucosa unidas. Bueno, eso no es tan importante en el sentido de que ver, es importante porque la celulosa es bastante parecida químicamente hablando al almidón, con la diferencia que la forma en la cual están los enlaces es distinta del almidón que en la celulosa, y hace que en la celulosa las moléculas se puedan acomodar de una forma que en el almidón no se acomodan, y por lo tanto el almidón tiene unas propiedades muy distintas a la de la celulosa, a pesar de que químicamente son bastante parecidos, tridimensionalmente hablando son muy distintos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con este enlace que figura acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el esquema de un modelo de cómo están acomodadas las microfibrilas elementales y la microfibrila de celulosa, ¿sí? Están acomodadas en arreglos de este tipo que, como pueden ver acá en el grafiquito este tridimensional, hace que las moléculas de celulosa se acomoden de forma regular. Eso le da las características de cristalinidad a la celulosa y hacen que, por ejemplo, no sea soluble en agua. ¿Por qué? Porque tiene enlaces entre moléculas de celulosa que son muy fuertes, ¿sí? Y que no van a permitir que se introduzcan moléculas de agua entre esas moléculas de celulosa de forma tan sencilla. ¿Sí? A pesar de que a priori uno mirando las moléculas de celulosa dice, pero esto tiene un montón de enlaces oxidrilos, tiene un montón de grupos oxidrilos. ¿Sí? Esto a priori uno podría decir tiene características que pueden ser polares y que podría llegar a ser soluble en agua. Bueno, por las características que estamos mencionando, no es soluble en agua. Ahí me dicen que se le corta la señal, debe ser porque tengo mala señal yo. Y bueno, no sé si hay mucho que pueda hacer al respecto. Díganme qué es lo que no quedó claro de esto último que expliqué y voy a volver a repetir y ya se está por cortar y vamos a empezar una nueva sesión, ¿les parece? ¿Qué es lo que no se entendió? ¿Qué es lo que se cortó de esto último que estuve explicando? A mí se me cortó, profe, justo cuando comenzó de la celulosa. Justo en esta termina, cuando comenzó, ahí ya se me comenzó a cortar a mí. Bueno, lo que le decía es que esto acá bien, lo que decía es que este modelo es justamente, vale la redundancia, un modelo que nos indica cómo podría estar ubicadas las moléculas de celulosa, las cadenas de celulosa, ¿sí? Cómo es el arreglo entre las moléculas, ¿sí? Entre esas cadenas, y eso explicaría la estructura o el comportamiento cristalino de la celulosa. ¿Sí? ¿Y por qué? A pesar de que a priori uno mirando las moléculas individualmente dice esto podría ser soluble en agua, en realidad no lo es. Porque justamente tiene interacciones tan fuertes entre moléculas de celulosa que no permite que se solvate o se disuelva
disuelva con agua entre medio de las moléculas, ¿sí? Bueno, acá un poquito más de lo mismo, pero en un esquema por ahí un poco más más macro, digamos, partiendo de la hoja, que bien podría ser parte del tallo también. Vemos la pared celular, vemos cómo están compuestas las fibras por las microfibrilas que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Esas ranuras que vemos ahí serían estas microfibrilas que vemos acá, o haces unitarios de microfibrilas, que se van a terminar viendo de esta forma en microscopio electrónico, ¿sí? Esas microfibrilas, a su vez, están compuestas por cadenas de celulosa que, como pueden ver acá, tienen enlaces fuente de hidrógeno que hacen que la unión entre las cadenas sea muy fuerte, ¿sí? Dejamos acá y volvemos a iniciar otra sesión con el mismo